Os los apunto. Es que no había visto la hora y nos queda la Santa Cena. Bueno, si no, no pasa nada, la damos la semana que viene. Lo importante es darlo. Hechos 8 ya os lo he dado, ¿vale? Hechos 2:41, Hechos 8:12, Hechos 9:18 y Hechos 18:8. Leerlos en casa, son distintos casos en los que se ve claramente que el momento es... No hay por qué demorarlo. Luego, por supuesto, cuando yo digo estas cosas como que no hay que ser radicales, también hay casos en los que hay que confiar en el ministerio, en el que a lo mejor en un caso puedes decir, pues mira, el domingo que viene te bautizas, y en otro caso puedes aconsejar pasar un tiempo porque uno ve la vida, el caminar, ¿vale? Aquí vamos, ¿entendéis lo que quiero decir? La Biblia nos muestra el momento, no hay nada. El que creyere, fuera bautizado. Luego, cada caso particular, Dios a cada ministerio la sabiduría que le da, entiende en cada persona cómo tratar. Vamos entonces ya a ver este coloquio, os lo voy a poner luego como tarea, apuntarlo ya. Porque hoy os voy a poner dos tareas, una con respecto al bautismo y otra a la Santa Cena. Entonces esto, si lo queréis, lo podéis hacer en tipo coloquio en 2 o 3 personas, que luego lo podáis exponer aquí. Si no, pues lo podéis hacer solos. Vosotros contestáis a la pregunta, ¿vale? Entonces esto es en cuanto al momento del bautismo, lo que acabamos de decir. Y sería contestar a estas 3 preguntas, con lo que acabamos de ver del momento y del quién puede ser bautizado, aquí hablamos de la edad adulta y todo esto. La primera pregunta sería, ¿cuál es bíblicamente el momento adecuado para administrar el bautismo? Entonces, con lo que yo aquí os he dicho y estos textos que no hemos acabado de leer aquí, contestáis a esto. Bíblicamente, ¿cuál creéis que es el momento? Entonces, por eso os digo que a lo mejor si tenéis la posibilidad de hacerlo entre 2 o 3 personas y a lo mejor tenéis entre vosotros distintas opiniones, pues sería bueno exponerlo, ¿vale? Segundo, ¿qué inconveniente presenta esto? ¿Vale? O sea, porque tú puedes ver que en la Biblia dice, venga, ¿qué lo impide? Tal. Pero ¿qué inconveniente puede presentar esto? De que una persona sea bautizada enseguida sin tener un conocimiento. ¿Puede presentar alguno? ¿Puede no presentarlo? ¿Son verdaderos inconvenientes? Entonces, son estas 3 preguntas. Primero, bíblicamente, ¿cuál es el momento? Segundo, ¿creéis que eso es un inconveniente en algún momento? Y tercero, ¿son verdaderos inconvenientes o son razonamientos humanos a lo mejor? Entonces, esta os dejo que la hagáis si queréis o solos o os juntéis con alguien y luego lo presentamos, ¿vale? En cuanto a la Santa Cena, bueno, yo tenía aquí, os lo voy a leer porque es no sé si tenéis el calendario de la buena semilla. Sí, pero es de hojita, no sé si corresponde, son los mismos pensamientos el del calendario que el del librito. Es del día 10 de febrero y cuando lo hice pensé, pues mira, me lo guardo para cuando demos los... El texto que da es el de Romanos 4, 24, 25. Bueno, pasamos a la Santa Cena. Dice, Romanos 4, 24, 25. Dice, Jesús, Señor nuestro, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y el título es La noche que fue entregado. Dice, el año civil está marcado por ciertos días dedicados a la conmemoración de acontecimientos que marcaron nuestra historia. La Biblia nos habla de una noche que marcó la historia del mundo, la noche que Jesús fue entregado para ser crucificado. 1 Corintios 11:23. Dice, Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, anduvo en esta tierra en una santidad perfecta. Acordaros cuando hablábamos de Jesús divino y humano, en una santidad perfecta, su parte divina, ya que no hay pecado en él. Sin embargo, los pecados de los hombres seguían ahí.
ninguno había sido expiado. Solo la muerte de Cristo podía satisfacer las exigencias divinas para hacer justo al pecador. Entonces Dios, y es este texto de Romanos, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y por su parte, otro texto de Efesios, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fijaros, Dios entrega al Hijo y el Hijo no pone oposición a ello. Dice, cuando llegó la noche, Jesús reunió a sus discípulos por última vez. Comió la última Pascua con ellos. En Lucas 22 está. Ya no sería necesario sacrificar más un cordero, pues él, el Cordero de Dios, iba a ofrecerse a sí mismo. Jesús instituyó la cena. Fue este el momento que conmemoramos cada domingo. Y luego se fue al huerto de Getsemaní a orar. Fijaros que primero cena, luego instituye la cena, les enseña lo que significa y luego se va a orar con el Padre. Al día siguiente llevó su cruz hacia el Gólgota. Dejó que lo crucificaran. Fijaros en la palabra dejó. Él podía haberse librado de ellos. Dejó que lo crucificaran. Sufrió el juicio que nuestros pecados merecían de parte del Dios Santo. Murió y al tercer día resucitó. Los creyentes pueden conmemorar este acontecimiento domingo tras domingo, participando de la mesa en memoria de Él, hasta que Él venga. Me gustó mucho porque además está centrándose en la cena, pero fijaros que la cena es el paso siguiente al bautismo. Cuando uno ya es bautizado, entonces ya puede tomar la cena. Ahora, viendo la cena, vamos a ver también en qué momento. Bueno, esto lo voy a... La cita de 1 de Corintios es 23, 11:23. 11:23. Bueno, esto simplemente... ¿Lo veis bien? Léemelo, Josué. ¿Ves bien? Ha dicho después Efesios. Después Efesios. Bueno, luego os dejo esto. Es que ya son la una. Vamos a leer esto y quizá lo dejo para la semana que viene porque paso de ir con prisas, porque es importante. Lee esto, Josué. Varios grupos sostienen diferentes puntos de vista respecto a la cena del Señor. Los romanistas enseñan que el pan y el vino se convierten en el cuerpo verdadero y en la sangre verdadera de Cristo, aunque evidentemente no cambia su aspecto. Esta opinión se llama transustanciación y sin lugar a dudas va en contra de la Escritura porque incluye la idea de que el cuerpo y la sangre de Cristo se ofrecen cada vez que se celebra la misa. En contraste con esto, la Biblia enseña claramente y de forma enfática que la muerte de Cristo fue efectiva y realizada una vez para siempre. Hebreos 10, 10, 9, 12. ¿Vale? ¿Veis? La transustanciación es lo que ellos creen. O sea, que se convierte literalmente, cosa que sabemos que no es un simbolismo. Ellos piensan que se convierte literalmente en cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, cada vez que la celebran, que es en cada misa, cada vez vuelven a lo mismo, cuando dice en la Biblia claramente que fue efectiva una sola vez. Sigue, Josué. Los luteranos sostienen que el participante comparte el cuerpo verdadero y de la sangre verdadera de Cristo en, con y bajo la forma de pan y vino, aunque no haya cambio en los elementos, lo cual llaman muchos consustanciación. Otros creen, pienso que correctamente, que la cena es estrictamente una conmemoración. 1 Corintios 11, 24, 25. Vale. Entonces, los luteranos, la consustanciación es lo mismo que la transustanciación en cuanto a que creen que se convierte el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿vale? Que es algo literal, no es un simbolismo, el vino, no. En ese momento se convierte, solo que en la consustanciación ellos son partícipes de esa transfiguración, ¿sabes? De ese cambio. Esta es tanto una como la otra son erróneas. Nosotros creemos que es una conmemoración. Esto es la segunda actividad. En cuanto a la Santa Cena, hacer una redacción de 5 líneas, de 10 líneas, 5 no es nada, ¿vale? De 10 líneas. Pero lo que pasa que vamos a dejarlo. ¿Nos tomamos 10 minutos? ¿Tenéis prisa? Sí. Vamos a dejarlo. Son 10 minutitos, entonces lo haremos la semana que viene.
porque simplemente es, claro, ¿qué es esto? La Santa Cena, apuntadlo, es un recuerdo, es un anuncio, es una promesa y es un estímulo. Ese es el significado de la Santa Cena. Sabemos que, sigue copiándolo, el significado de la Santa Cena es lo que hizo Jesús. Yo voy a ser entregado, entonces al tomar el pan, pensad que este es mi cuerpo partido por vosotros. Entonces cada vez que lo toméis, pensad en esto. Y el vino representa su sangre derramada. Entonces simplemente es un simbolismo. El cuerpo, el pan, el cuerpo de Cristo, el vino, la sangre de Cristo. Pero a su vez, profundizando más, es en primer lugar un recuerdo. ¿Por qué? Dice, en memoria de mí. Entonces cada vez, mañana cuando toméis la Santa Cena, pensad en ese momento. Es que tendríamos que pensarlo cada vez que lo tomamos. Y a veces estamos tomándolo y estamos riñendo al niño de al lado. Pero bueno, gajes del oficio a veces o mirando. Centrémonos cuando estamos en ese momento. Tenemos en nuestra mano el simbolismo y estamos recordando ese momento que hemos leído aquí en el que Jesús cenó con ellos por última vez, que después se fue a orar a Getsemaní con ese sufrimiento y que después iba a ser entregado por nosotros. Entonces, es un recuerdo, recordar ese momento, recordar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, todo porque por nosotros, todo por Raquel, todo por Paco, todo por Flérida. Entonces, que sea un recuerdo cada vez que tengamos en nuestra mano estos elementos. Es un anuncio. Aquí nos está motivando a algo. ¿Para qué estamos llamados? Para dar el Evangelio. Cuando estamos tomando la Santa Cena y todas las veces comierais este pan y bebéis la muerte de Jesús, anunciáis hasta que Él venga. Entonces cuando estamos tomando esto, estamos anunciando que Cristo lo hizo y que va a volver por nosotros. Entonces es un recuerdo, es un anuncio. Esto nos tiene que estimular a hablar, a dar ese mensaje primero de salvación y luego de la esperanza de vida eterna en Él. Es una promesa, y la promesa y el estímulo van unidos en un texto. Apuntar 1 Corintios 10, estoy resumiendo mucho pero quiero acabarlo, 10:17. 1 Corintios 10:17. Cuando hablamos de promesa, tenemos la promesa de su segunda venida, ¿vale? De que Cristo, no su segunda venida, el arrebatamiento, ¿vale? Acordaros que decíamos que una cosa es cuando venga a arrebatarnos y otra cosa es su segunda venida, que será en Armagedón. Estamos recordando hasta que Él venga y que nosotros la vamos a tomar con Él. Entonces, esa promesa, cada vez que tomamos, pensemos, el Señor nos ha dado una promesa. No solo que recordemos ese día, sino que un día lo vamos a tomar con Él. Igual que los discípulos gozaron ese día de estar en la mesa con Jesús, un día vamos a estar nosotros con Él. Y por otro lado, esa promesa y ese estímulo que os decía juntos, porque es el mismo texto, nos está recordando que pertenecemos primero a su cuerpo, somos parte de su cuerpo, de su iglesia, de la que vamos a ser su esposa, y que tenemos que vivir en unidad. La esposa es una, el cuerpo es uno, por lo tanto, uno no puede estar dividido entre él. Y a veces, entre hermanos, estamos divididos. Y aquí nos está estimulando a la unidad. Os leo este texto, dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces está estimulándonos a eso, a la unidad de la iglesia. ¿De qué versículo es ese? 1 Corintios 10:17. Gracias. Esto creo que es lo más importante. Después veremos, en cuanto a la práctica, en la Biblia tenemos dos ejemplos. En uno se nos dice que lo hacían cada día, ¿vale? La iglesia del libro de los Hechos, cuando comienza la iglesia primitiva, apuntaros, Hechos 2:46, nos dice que lo hacían diariamente, de que cada día, reunidos en las casas, participaban de la cena, ¿vale? Y después hay otra pauta
Hechos 20, versículo 7, que dice el primer día de la semana. ¿20 qué? Hechos 27. En Hechos 2:46 se nos muestra que lo hacían diariamente. Y más adelante, el primer día de la semana. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos el primer día de la semana. Pero hay iglesias que por características lo hacen una vez al mes, en fin, pero las dos formas en las que nos muestra la Biblia son esas. ¿Y quiénes participan de esto? Los que han cumplido la primera ordenanza pueden participar de la segunda. El que ha sido bautizado puede participar de ese recordatorio, de ese anuncio, de esa promesa y de ese estímulo. Y con esto sí terminamos. Entonces he ido rápido, pero es que hoy nos hemos comido. Os quedan claras las dos tareas, ¿vale? La primera, contestar a esta pregunta, si lo queréis hacer en plan coloquio, debate, o si lo queréis hacer simplemente, yo contesto a estas preguntas. Y la siguiente, la redacción. Y ya nos vamos.